cómo enseñar de la Biblia. Así que entramos en esta segunda parte ahora, cómo enseñar de la Biblia, pero ¿en qué sentido? Con método para que Dios me hable a mí primero. Es imposible que nosotros nos propongamos enseñar a otro hermano, las hermanas a otras hermanas, o tal vez está en tu corazón, en tus sueños, poder pasar al púlpito y hablarle a la congregación. Pero es imposible si Dios no te habla primero a ti. Eso lo tiene que experimentar todo hijo de Dios. Incluso creo que has orado para que el Señor te dé sabiduría y valor para predicar el Evangelio, testificar de Cristo en el trabajo, en el estudio, en la facultad. Y eso va a ser imposible si primero el Señor no te dota de poder a vos mismo, a uno mismo. Así que cuando nosotros hablamos de cómo enseñar la Biblia, quizás no sea la clase de hoy lo que piensan muchos hermanos de decir, bueno, reglas, leyes, normas para poder ser elocuente, hablar con poder, llegar al corazón de las almas. Pues no, todo eso que mirás hacia afuera, tenés que girarlo y mirarte hacia adentro. Señor, háblame. Porque si yo no puedo recibir la voz del Señor, nunca podré transmitirla. O sí, quizá voy a tratar de transmitirla, pero van a ser palabras huecas, van a rebotar, no van a llegar al corazón. Y seguramente que todos nosotros necesitamos ser alimentados por la palabra. Gracias al Señor por los hermanos que se preparan para enseñar de la palabra. Son hermanos que han recibido primero del Señor. Son hermanos que han vuelto de su trabajo, su tarea cotidiana y semanal y han apagado el televisor y se han metido a orar y a meditar en las escrituras y a pensar en el rostro de los hermanos a quienes tenían que dirigir el mensaje que Dios les daba. Son preparativos de largas horas y también, ¿por qué no?, de profunda meditación. Así que, mis queridos, vamos a meditar en esto con la ayuda del Señor. Lo que uno tiene que lograr es el impacto, tanto para adentro que la palabra me impacte, como hacia afuera. Y yo pregunto, mi querido, ¿te ha estado hablando el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que habló el Señor, que sentiste su voz en tu corazón? Cuando el Señor habla, hay un antes y un después. La vida va cambiando y va creciendo y va tornando hacia las posiciones que el Espíritu Santo va guiando en nuestra vida. Y si nosotros somos sensibles a esa voz, vamos a poder ir madurando nuestra vida espiritual. Miren qué dice Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Está señalando algo detrás de estas palabras. Quiere decir que hay mucho más detrás de lo que se dice. Por eso hay que meditar. Y dice que arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Y cuando uno se acerca a un arroyo, ¿para qué se acerca? No solo para mirar su belleza, el paisaje, sino también para beber de él. Y así son las palabras dadas por un maestro a la congregación. Nutren nuestra vida espiritual para satisfacer la sed de la palabra de Dios que tenemos. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Así que si tienes muerte en tus palabras, vas a comer del fruto de ella. O si tus palabras rebosan vida, aliento, consuelo, edificación, asistencia, ayuda, bendición, entonces esos frutos van a traer a tu propia vida. Dice Mateo 4:4 ahora en labios del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la experiencia
a lo largo de siglos de la iglesia, donde ha vivido persecuciones, tiempo de hambruna, la palabra de Dios ha sido un consuelo permanente para aquellas tribulaciones que la iglesia tuvo que atravesar. El propio apóstol Pablo, fíjense en Colosenses 4:4, dice que deseaba y oraba que el Señor manifieste cómo debe hablar él. Oh, esto es algo asombroso porque uno ve al agente humano. Nunca el Señor descartó el agente humano en su obra. Siempre lo tuvo elegido y en uso. Pero detrás del agente humano está el ministerio anónimo del Espíritu Santo de Dios, el cual esperamos que se manifieste en forma visible a través del instrumento humano. Dice en Efesios 6:20, para que con denuedo hable de él tal y cual, ni más ni menos, cómo debo hablar. Así que qué importante es esto, recibir del Señor su palabra primero para nutrirnos a nosotros y luego sí, después pensar si es la voluntad del Señor edificar a la iglesia. En 1 Corintios 14, 9 y 11 leemos, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Eso es el fruto de la improvisación, hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Qué importante encontrar el significado de las cosas para traducirle y que el concepto sea entendible en la congregación, ¿verdad? Bueno, primero eso tiene que ser con uno mismo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pero en la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras y que nadie entienda. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que estos versículos son un poco nuestros objetivos en esta noche. Y bueno, este sería el pasaje central. A mí me gustaría que desafiarlos. Bueno, si estuviésemos presencial, entraríamos en diálogos y preguntas y respuestas. Yo los desafiaría un poquito con lo que vamos a hacer. Colosenses 1, 9 y 10, pero fundamentalmente el 9. Dice, por lo cual también nosotros, o sea, Pablo y su equipo misionero, nosotros son ellos. Desde el día en que oyeron de la conversión de los colosenses, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir por los hermanos en Colosas. Ahora, no cesamos, miren qué sentida las palabras del apóstol que llegan a impactar en el corazón. ¿Y por qué cosa no paraban de orar? Miren, para que ellos sean llenos de 3 cosas: del conocimiento de la voluntad de Dios, de su sabiduría y de inteligencia espiritual. Y que todo ello tenga un objetivo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay 3 palabras que son neurálgicas en el 9, 10 y 11. La palabra clave del 9 es orar. La clave del 10 es que andéis y la del 11 fortalecidos. Así que orar para que andéis fortalecidos. ¿Cuánta debilidad hay en este tiempo, verdad, con los creyentes? ¿Y por qué será? Quizá porque Dios ya no habla a su corazón, o habla el Señor, mejor dicho, pero la palabra es cerrada. Y si la palabra está cerrada en mi casa, el Señor no puede hablar. Hablará a través de las circunstancias, hablará a través de algún hermano o hermana que visita, pero la palabra sí o sí tiene que estar abierta. Y acá tenemos, vamos a hacer hincapié en estas 3 palabras: conocimiento, inteligencia y sabiduría del 9. ¿Qué les parece? ¿Serán el significado que hablaba el apóstol Pablo en el pasaje anterior, no? Tantos idiomas hay, seguramente no carecen de significado.
¿Qué significado habrán estas tres palabras? Las aplicamos a estas tres palabras: conocimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Serán lo mismo? ¿Qué les parece? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es información. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es comprensión. ¿Y qué es sabiduría? Aplicación. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un alumno de 10. Mi esposa tuvo una prima que estudió la carrera de medicina y se recibió con 10 de promedio. 10 de promedio. No lo puedo creer. Escuché otro caso, ¿eh? Escuché otro caso que se había recibido con 10 de promedio, pero la verdad, este lo conocí. Le dieron a elegir dónde hacer la residencia y ella eligió el hospital donde hacer la residencia y por supuesto con medalla de oro. Qué ejemplo, ¿eh? Conocimiento, información. ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene conocimiento esa estudiante? ¿Tuvo conocimiento? Por supuesto que sí. Tuvo conocimiento, tuvo todo el conocimiento, tuvo toda la información correcta, fidedigna, original, que puede adquirir un profesional para el uso de su carrera y el beneficio de la sociedad. Tuvo toda la información necesaria. Ahora, ¿tuvo inteligencia? O sea, ¿ha comprendido esa información? Porque la comprensión, o sea, la inteligencia, es qué comprendo yo de la información que escucho o que leo. Esa sería la inteligencia. Es la comprensión o el proceso de internalización, de asimilación y de comprensión de la información que yo he recibido. Ahora, todos estamos recibiendo la misma información, por ejemplo, en este momento, pero hay que ver cuál es la comprensión de cada oyente de la información que estamos recibiendo. Por ejemplo, ustedes saben que en la sociedad de hoy día, la información se maneja conforme a los intereses que hay en los medios de información, en los medios de comunicación. Y la gente piensa o comprende ese tipo de información como fidedigna o como fraudulenta, o al menos como un porcentaje de la verdad. Y hay algunos que ni siquiera saben eso, o sea, creen que toda la información que se brinda en los medios de comunicación de hoy día es la verdad y cuán lejos está de la realidad. Así que queda clara la diferencia, ¿verdad?, entre comprensión e información. Y volvamos al ejemplo. Supongamos este alumno de 10 de promedio. Parece increíble. Pero supongamos que viene a la casa, va a la casa y trata a sus padres. Hola papá, hola mamá y chao. Y los trata mal, les falta el respeto, drástica, irrespetuosa. Entonces, volvamos. ¿Tiene conocimientos? De sobra. ¿Tiene inteligencia? De sobra. ¿Tiene sabiduría? Para nada. ¿Se dan cuenta cómo puede haber mucha información disponible, pero no tener la comprensión adecuada? ¿O puede haber mucha información y tener la capacidad de poder comprender en profundidad la información, pero no aplicarla correctamente en la vida personal? Así que por estas cosas, Pablo ora por todos los creyentes. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos la información más pura, más maravillosa, más fidedigna que se nos haya dado alguna vez a alguna persona, y es la palabra de Dios. Tenemos que orar por comprenderla y por aplicarla. Así que aquí está el método. Llamémosle a este método Colosenses 1:9. ¿Qué les parece?
de conocimiento, inteligencia y sabiduría, o lo que es estas palabras, ¿no? Traducidas para que la entendamos, información, comprensión y aplicación. Si nosotros nos basamos en esto como un método, entonces nos va a ayudar a estudiar, a recibir del propio Dios y de su palabra la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que conocimiento, información, en primer lugar lo que hay que hacer es investigar. ¿Para qué? Para tener ese conocimiento. Inteligencia es comprensión. ¿Qué hay que hacer entonces con nuestro método? Meditar. Eso es importante. ¿Cuánta cantidad de salmos hay que dicen Selah? S-L-A-H al final. Cada vez que en un salmo aparece ese la, es porque el cantor, el cantante o la congregación que cantaba la salmodia tenía que en ese momento hacer una pausa para una meditación en silencio. Recuerdo desde niño que cantaba en la iglesia de nuestros padres, que encomendó a nuestra anexo, que después fuimos iglesia de esa iglesia, el himno La cruz sangrienta al contemplar, el Rey de Reyes padeció, y riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Cada estrofa que iba profundizando en los padecimientos de la cruz de Cristo, iba conmoviendo las fibras más íntimas del corazón de los adoradores, hasta que llegaba a la estrofa que decía: sus manos, su costado y pies de sangre manaderos son, y las espinas de su sien, mi aleve culpa las clavó. Y cuando la iglesia en la reunión de adoración llegaba a esas estrofas tan solemnes, automáticamente bajaba el volumen y todos lo cantábamos casi susurrando. Su mano, su costado y pies de sangre manaderos son. Ahí está Selah. Ahí la iglesia está meditando a medida que canta, como aquellos salmos evocaban Selah. Eso es meditar. Y la última estrofa terminaba a voz en cuello y recuperábamos el volumen a todo volumen. ¡Qué emoción! ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición adorar a nuestro Padre! Mis queridos, así que hay que meditar, no solo investigar. Y aquí entonces vamos a desarrollar cada cosita, cada punto. Miren, investigar, ¿investigar con qué? Leyendo manuales. Supongamos que nosotros tenemos un pasaje que nos impacta en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a algún buen manual, por ejemplo, los que les he enviado como para estudiar hermenéutica, pero también hay otros comentaristas. Miren, si es de orden teológico, la teología básica de Charles Ryrie es elemental y no es difícil de leerla, porque no es tan extensa como otros autores, es más compacto y es popular, tiene una forma de expresión sencilla y que lo puede entender todo hermano en la edad que tenga. Pero también diccionarios, ¿eh? Hay que recurrir a estas cosas y máxime hoy día que con un botón entendemos todo. Pero hay que investigar. Esta es una etapa importantísima para que el Señor me hable. Investigar. Junto con investigar, no solamente voy a tratar de leer bien el pasaje que me impacta, sino también buscar otros textos que estén en relación temática con ese pasaje. Eso es importante. En la primera fase, investigar. Segundo, meditar. Por supuesto que con oración. Acá está al final la oración, con letras mayúsculas, porque es la frutilla del postre, pero tiene que estar presente en cada paso de nuestro estudio, de nuestro método.
Así que qué mejor que la oración poder meditar en eso, pensar, masticarla, rumiarla. ¿Eh? Después, en tercer lugar, aquí, ¿qué relación hay? Inteligencia sería comprensión y meditación. Ahí nosotros podemos preguntarnos en meditar qué relación hay y qué quiso decir. Es decir, qué relación hay de esto con mi vida. Eso es interesante. ¿Y qué quiso decir el Señor que yo lo pueda aplicar a mi vida? El tercer paso, que sería de Colosenses 1:9, sabiduría, que representa la aplicación, aquí tendríamos que pensar en ejemplos, en anécdotas que han acontecido en nuestra vida propia. Cuando hablamos de ejemplos, siempre lo bueno es que nosotros pensemos en nuestras vidas, que lo veamos al Señor concretamente obrando en nuestras vidas. Así que si el tema es el amor, pienses en tus seres más amados y en que de esa manera tengo yo que amar a mi hermano y mi hermana en la fe. No puedo hacer acepción de personas porque el Señor, que es el Señor de todos, es el que quiere hablar a mi corazón. Si el tema es el cuidado del Señor y su provisión, entonces tengo que pensar en aquellas cosas que han sucedido en mi vida y mi hogar donde he visto al Señor cuidando y protegiéndonos. Siempre con, y si no, si hay digamos, hay jóvenes que están desarrollando este método, entonces pensar en algún manual. Acá tengo este manual, 1001 ilustraciones de Chuck Swindoll, y él tiene ilustraciones propias, y si no propias, este es un muy lindo libro, aquí con anotaciones mías personales que uno les puede ir agregando señalando páginas que a uno les gusta y escribir y acotar y que se parecen. Mm, ¿ven? Y entonces uno empieza a estar alrededor de este sistema de estudio porque yo quiero que el Señor me hable al corazón. Yo quiero tener su voz y no una palabra escasa o resumida. Yo quiero que todo, que me hable todo. Entonces, estamos considerando esto y llevándolo a la vida personal. Ahora yo le agregué a estos tres puntos de Colosenses 1:9, conocimiento, inteligencia, sabiduría, la N, notación. ¿Qué sería la notación? Colocar título, colocar subtítulo, colocar frases conexas y conclusiones, que sería un orden de poder escribir. ¿Cómo escribiríamos si tuviésemos que escribir? Bueno, primero eligiendo un pasaje que nos impacte. Puede ser una parábola o puede ser un capítulo histórico en el Antiguo Testamento. O puede ser un salmo. Lo siguiente, colocar un título a ese párrafo y luego, a través de la lectura, ir colocándole subtítulos. ¿Y qué serían esos subtítulos? Serían principios espirituales para aplicar a mi vida. O subtítulos, digamos, como conceptos, principios o conceptos que el Señor tiene para hablar. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 32, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Todo el día en mi gemir de la noche. Mi verdor se volvió en sequedales de verano. Pero confesé mi pecado al Señor y Él me libró de todas mis angustias. ¡Qué salmo! Entonces, eso es para hablar de la vida en santidad, por ejemplo. Ahí está el título. Y después vienen los subtítulos, ¿no? Pecado oculto. ¿Qué produce el pecado oculto? Uy, ¿cómo? ¿Cuánto el Señor tiene para hablarnos? Dios mío, quizá no estabas ni cerca pensando en ese pasaje y yo traigo a relación esto que me pone el Señor ahora, en este momento, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver después un ejemplo. Y hay que colocarle también frases conexas, porque
¿qué razón hay para pasar al próximo subtítulo? Como hay varios subtítulos, el título es uno solo, que nosotros tenemos que ensayar y lo colocamos en el encabezamiento. Y después, introducción o subtítulos. Y vamos pensando y meditando y escribiendo, porque de eso se trata esta notación, tomar nota con subtítulos. Y cuando pasamos de un subtema a otro subtema, tenemos que pensar en qué razón hay para pasar de este subtema ahora al próximo subtema. Esas son las frases conexas. Ya lo vamos a ver. Y luego, finalmente, una conclusión. Y llegamos a la encomendación. Encomendación de este estudio a través de la oración, pero más que una oración es contar lo que estamos meditando, estudiando, investigando, estudiando y meditando al Señor, contárselo en oración. ¿Has hecho? ¿Has hecho la prueba alguna vez? Contáselo al Señor en oración. Decíselo al Señor y hablale al Señor. Señor, estoy descubriendo esto ahora en tu palabra o estoy sintiendo esto ahora en tu presencia. Te ruego que me des claridad de pensamiento, profundidad, ordena mis pensamientos, ayuda a mis prioridades. Y no sé si ustedes habrán notado algo aquí, no sé si notaron algo, ven cómo surgió esto, no es que lo inventé a propósito, ¿eh? Como estas siglas del inicio, ¿eh? De conocimiento, inteligencia, sabiduría, anotación y encomendación, CISNE, ¿eh? Como para que no se olviden, como si fuera una regla memotécnica. ¿Cómo se llamaba el método? ¿Por dónde empezaba? ¿Cómo era? Bueno, acá no se van a olvidar. Si se acuerdan de este precioso ejemplar del reino animal. Cisne, ¿eh? Conocimiento, inteligencia, sabiduría, anotación. ¿Y qué es cada cosa? Conocimiento era información y ahí se van acordando. Investigación, inteligencia, meditación, sabiduría, ejemplo de la vida práctica, llevarlo a la práctica y así podemos recordar cuáles eran cada uno de estos pasos o conceptos en este método. ¿Qué les parece? Así que notación es importante, nunca dejen de anotar, nunca dejen de anotar. Yo les podría mostrar, tengo estudios del año 92 guardados en mi computadora. Entonces, por año los anoté en carpeta de todos los estudios en el año 92, 93, 94, 95, hasta ahora. Tengo cualquier cantidad de estudios y bueno, antes los anotaba en papel, ahora ya no. Tengo una tablet, todo digital. Pero tomar nota es importantísimo. No solo te va a ayudar a delinear una idea, un mensaje coherente, sino también a seguir la propia exposición cada vez te hará profundizar, te va a hacer profundizar en la palabra. Y muchos hermanos no saben profundizar en la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen método. Yo recuerdo cuando era maestro de escuela dominical y no existía el Müller, no existía nada de teología en nuestra asamblea y yo era una desesperación porque tenía ganas de hablar a mis alumnos y de ser lo mejor para darles la voz del Señor, pero no tenía método. Y eso me hacía sufrir muchísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó un día, en tiempos de mi juventud, me enteré del Instituto Müller y bueno, fue sensacional para mi vida. Me tragué todas las materias del Müller. Fue una bendición enorme para mi vida. También te va a permitir que los demás puedan seguirte con mayor facilidad en un hilo de pensamiento. Esto es para cuando tengas oportunidad de darlo. Y también tenés que tener los propios apuntes tuyos, aunque si tenés la oportunidad de dar un mensaje, nunca tenés que leer un mensaje. Eso queda horrible, ¿no? Ahora estamos dando estas pautas, pero eso viene para después. Así que vamos a hacer un trabajo práctico para la próxima, porque ya estamos llegando a nuestro horario. Trabajo práctico número 1, le vamos a poner al que va a ser el único. Tienen que elegir una parábola que impacte
la atención de ustedes, porque ese ha sido el título con que arrancamos hoy. Impacto en tu vida. La palabra tiene que impactar en tu vida. Y cuando produzca ese impacto, ha de ser la voz del Señor quien te va a guiar, la guía del Espíritu, para que su voz te vaya hablando en todo sentido en ese tema. Así que vamos a elegir una parábola, porque la parábola tiene mucho colorido, dinamismo, tiene representatividad, ejemplificaciones concretas, es dinámica, nadie se duerme con una parábola, así que tienen que elegir una parábola, ¿sí? Segundo, tienen que analizarla aplicando el método este que dijimos hoy, cisne. ¿Se van a acordar? Conocimiento, inteligencia, sabiduría, notación y oración. Imposible olvidarse. Ahora lo que representa cada uno, eso sí, no sé. Entonces, para eso hacen una captura de pantalla y lo analizan. Plazo una semana. Tienen que prepararlo para la semana que viene, bien profundo, bien lindo, con introducción, con título, con subtítulos, con frases conexas que den una razón breve y justifiquen pasar al siguiente subtítulo, y una conclusión que sea para sus vidas. Por lo tanto, siempre hablando en primera persona del singular. Nunca se olviden, porque esto es un método para que el Señor me hable a mí. Y cuando tenga el corazón lleno, del corazón lleno habla la boca. Muy bien, así que hay que extraer principios. Eso es lo importante. En la Biblia tenemos historia, narración, salmodia, profecía, pero nosotros tenemos que saber leer y extraer principios. ¿Para qué? Para poder interpretar correctamente el texto y de esa manera extraer esos principios a los que se refiere el Señor. Eh, por ejemplo, es sencillo saber Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es el principio allí? Y lámpara es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, ahí está claramente la palabra de Dios, la Biblia, pero que ilumina cada paso que tengo que dar, así como todo el sendero de mi vida entera. Así que tenemos dos partes allí, la parte cotidiana, sencilla, pero también la parte eterna, la esperanza que tenemos, que nos promete la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor no solamente nos guía en nuestra vida cotidiana, sino que también nos revela acerca del futuro que nos aguarda con el Señor. Qué maravilloso. Entonces, hay que extraer esos principios que puede ser la revelación. Tu palabra revela como una luz en la oscuridad, revela el camino a seguir. Y así, extrayendo esos conceptos. Tenés que tener en cuenta que cada principio que enuncie esté en armonía con la enseñanza general de la palabra de Dios, para no irnos de los conceptos cristianos. Primero, sacar una lección espiritual global de toda la parábola. Entonces hay que leerla de corrido. Siempre lo más recomendable es leerla completa y saber ante qué estamos parados y también leer el capítulo, porque una parte sin el todo no llega a buenas conclusiones. Y luego sí escribir principios con subtítulos, a manera de subtítulos principales de cada una de las divisiones. Por ejemplo, un hombre iba descendiendo de Jerusalén y Jericó y fue atacado por ladrones y salteadores, y ahí está el drama, podríamos ponerle, ¿no? La época dramática de la vida, que es la época mía pasada sin Cristo. Después que lo dejaron medio muerto, pasó de lado un sacerdote y no le prestó atención. Pasó otro religioso y no le prestó atención. Y esos pueden haber sido los recursos en los cuales yo invertí en mi vida para buscar una salida. Y no tuve buenos
resultados. Hasta que pasó un samaritano, el que menos pensaba, quien tuvo misericordia de él y dice que lo suavizó sus heridas con aceite y lo vendó, lo puso sobre su cabalgadura, y el samaritano, que era el dueño de la cabalgadura, iba caminando para que yo pueda ser trasladado. Entonces ese es mi encuentro con Cristo, que con quien menos yo pensaba, impactó mi vida y me limpió, me sanó, levantó mi vida. Y dice que lo llevó al mesón y eso puede que sea la representación de la iglesia, con las comodidades de lo que es el cariño, el saludo, el amor fraterno, pero también las responsabilidades de lo que significa dejar el pago para que lo atiendan. Entonces, bueno, hay responsabilidades, como hay bendiciones, hay responsabilidades. Y prometiendo, cuídalo, porque yo volveré y entonces me dirás qué hay, cómo fueron los resultados. Así que, ¿quién me dio la vida? Porque estaba muerto junto al camino, me dio la vida. Entonces eso es realmente conmovedor poderlo sentir al Señor que a uno le habla, ¿sí? Y enuncie un principio que exprese la verdad principal de la totalidad a manera de conclusión. Las parábolas tenemos que tener en cuenta que se componen de este significado al lado de y que significa echar o arrojar, un suceso que puede haber o no ocurrido que narraba el Señor. Se trata de una comparación de objetos, hechos o situaciones que generalmente se toman de ejemplos de la naturaleza o de la vida corriente del mundo visible a fin de hallar una verdad o lección o aplicación de conceptos celestiales, que es ese universo invisible de Dios. Así que la parábola tiene una estructura, un propósito, una narración y una aplicación a tu vida personal. La interpretación de las parábolas es necesario tener en cuenta varias cosas, buscar el tema principal, ver que hay detalles secundarios, los cuales no hay que sí o sí encontrarles un sentido, pero hay que tenerlos en cuenta, y una coherencia con toda la enseñanza bíblica y encontrar la aplicación con una correcta hermenéutica. ¿Sí? Para que el Señor me hable a mí. Ora al Señor, pide la guía del Espíritu Santo y abre su palabra. Elige la parábola. O bueno, si en la semana ustedes me dicen, no, elegí otro párrafo, los felicito. Tienen que sentirse impactados por un pasaje bíblico. Ponele un título y esto a manera de ensayo. Puede ir cambiando en la semana, porque a medida ¿para qué está la meditación? Para pulir y mejorar lo que uno piensa. Uno no va a pensar de entrada 100% el hecho consumado y final, no, lo va puliendo, lo va mejorando, le va agregando artículos o quitando. Y escribe brevemente el por qué deberíamos escucharte sobre este tema. A medida que vas leyendo versículo tras versículo, tiene que meditar en los subtítulos que describan cada parte de lo que el Señor está describiendo, lo que ya explicamos. Luego buscar las frases conexas, que son los motivos que justifican pasar de un punto al otro, de un subtítulo al otro. Y hay que ensayar una conclusión final que puede llegar a ser una anécdota. Y el Señor te habla a través de esa conclusión que vos estás llegando y de todo esto. Muy bien. Vean, por ejemplo, la parábola del buen pastor. Este es un ejemplo colosal. Miren, esto está sacado del comentario bíblico Mundo Hispano, de la Compu Biblia, ¿no? Del Isuor, la espada del Señor. ¿Qué comenta Mundo Hispano con respecto a Juan 10, que es la parábola del buen pastor? ¿Es una parábola? Pregunta. ¿O es una alegoría? ¿O una similitud? ¿O un proverbio? Este autor, Borchet, usa el término mashal para Juan 10. Es un mashal.
Es la traducción del término hebreo que abarca todos los significados anteriores mencionados. Es una parábola, a la vez es una alegoría, es un símil y es un proverbio. Que todo describe lo que es Juan 10. Juan emplea el término griego para oimía de Lucas 16, significa imagen, figura, enigma, similitud o parábola. La verdad es que no se encuadra en la definición tradicional de ninguna clasificación. Por ejemplo, Cristo se presenta como el buen pastor, a su vez como la puerta del redil, lo cual lleva a este otro autor a determinar que se trata de que más de una parábola. Por ejemplo, del 1 al 3a y del 3b al 5 hay diferentes eh, alegorías en cuanto a la parábola del buen pastor y al símil, porque somos similares a ovejas nosotros, que nos descarriamos. Y el Señor, cuánta atención le da a esa solita perdida que deja las 99, lógicamente en buen cuidado. También sus opositores son presentados como ladrones y asaltantes. O sea, miren este detalle que sale leyendo de un comentario bíblico Mundo Hispano, de lo que es Juan 10. Esto les va a enriquecer a ustedes. Por ejemplo, me preguntaba un hermano la semana pasada que tenía que predicar acerca de Ruth y Noemí, la amistad, y entonces me decía si cuando se fueron de Jerusalén pasaron a la tierra de Moab, tuvieron que cruzar el mar, el río Jordán, perdón, si había puentes en la época de Ruth. Entonces fui a investigar y sí le dije, había puentes. Lógicamente no muchos, pero había que caminar hasta donde estaba un puente y cruzarlo. Y él quería también aplicar eso, lo de los puentes. Miren ustedes cómo un detalle les puede graficar alguna lección hermosa para todos ustedes, ¿no? Hasta aquí entonces llegamos con el día de hoy, mis queridos. Que el Señor les bendiga y les pido que estén incentivados y motivados para poder hacer este ejercicio para la semana que viene, ¿sí? Y me van a estar contando a ver qué pudieron hacer y la clase que viene. Entonces cerramos con la última clase que tenemos para dar en este mes. Que el Señor les bendiga. Bueno, a ver, Juan Carlos tenía que cerrabas vos, no sé. Ahí está. Bueno, gracias Omar, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Porque se nos complicó ahí Sí, se con el escucha computador. bien. Bueno, ya, muchísimas gracias Omar por la voluntad, por la entrega, por el tiempo. Y realmente cada una de las cosas que vamos escuchando nos refresca el corazón y hace bien, nos hace bien a cada uno de nosotros. Entonces, volvemos a ver de mediante el miércoles próximo para terminar esta serie de 5 miércoles. Y bueno, a partir de ahora nos disponemos a dividirnos para poder orar. ¿Eh? ¿Qué les parece? Dios bendiga a cada uno. Muchas gracias.